Se manda la División Azul, comienza la campaña en Rusia, llegamos al invierno del 41, donde Alemania pues se ve que no se ha producido esa victoria triunfal sobre la Unión Soviética como todo el mundo esperaba, o sea, hasta los propios ingleses, Estados Unidos y todos los países, ya fuesen de un bando u otro, esperaban que la Unión Soviética se viniese abajo y ya nos metemos en 1942 en el que también Estados Unidos entra en la guerra. Digamos que nos metemos en un escenario en el que ya la guerra es completamente mundial, con prácticamente todas las potencias del mundo metidas, y se ve que ya no es algo que va a finalizar en un par de meses o en un par de semanas, como hasta la fecha pues se había producido con combate muy corto. ¿Cuál va a ser la situación de España en este contexto ya a partir de 1942, antes de llegar a la invasión del norte de África por parte de los estadounidenses y británicos, en la que se va a mover España, ¿no? Porque por un lado se va a ver presionada ya por todo el mundo, porque ya es de los pocos países que no está metido de lleno en esto. Pues la situación en el año 42 es una situación, por decirlo así, más relajada. Antes ha habido un episodio relativamente desconocido que es la Operación Puma y Pilgrim, que es una operación británica a través de la cual Churchill en agosto del 41, agosto-septiembre, pretende, atacando las islas atlánticas españolas, pretende arrastrar a Estados Unidos al conflicto. O sea, agosto del 41 cree que la Unión Soviética no tiene salvación, Alemania está resolviendo la batalla de Smolensk, ya ha llegado a comienzos de mes a Leningrado, está a punto de sucederse la batalla de Kiev, que será la mayor victoria posiblemente de todos los tiempos por la cantidad de material y de tropas que rinde un ejército a otro. Y parece que efectivamente aquel desastre se va a consumar y que la Unión Soviética va a quedar fuera de juego. Y pretende arrastrar a Estados Unidos al conflicto en un momento en que Roosevelt ya se empieza a manifestar de una manera mucho más agresiva con sus buques en el Atlántico contra los submarinos alemanes, etcétera, en que Roosevelt en junio ha sustituido las tropas británicas que ocupan Islandia, etcétera, y ve una mayor beligerancia por parte de Roosevelt, se ha producido la Carta del Atlántico, donde se habla literalmente de acabar con la tiranía nazi, etcétera, con lo cual Churchill lo que pretende es acortar los plazos y provocando una situación de guerra con España, un casus belli, como digo, arrastrar a Roosevelt a la guerra. Al final, bueno, Churchill es en parte engañado por sus consejeros que le dicen que el 18 de julio, conmemorando el alzamiento, Franco ha tenido un discurso en el cual se ha mostrado enormemente beligerante, dice que los aliados han perdido la guerra, que no tienen nada que hacer, etcétera, y parece prologar la entrada de España en guerra. Y entonces Churchill dice, bueno, pues voy a aprovechar esto y tal. Lo que pasa es que le llega, él pide, por prudencia, el discurso de Franco entero, traducido, lo lee y dice, hombre, no es lo que me habían contado de Franco, aquí Franco no está diciendo esto. Y tal, y entonces al final aplaza la operación. Pero él había pergeñado esa operación, digamos, para producir ese enfrentamiento con los españoles y atraer a Roosevelt a la guerra. Claro, el año 42, en enero, Franco, viendo lo que había pasado, es cuando dice, por cierto, su célebre frase de si el comunismo abriese el camino hacia Berlín, no ya una división de españoles, sino 1 millón de españoles le cerrarían el paso. Esto para que se vea que las frases de Franco pues tenían la importancia, el sentido y el contexto que son importantes, ¿no? para explicárnosla realmente, porque efectivamente luego el Ejército Rojo abriría el camino a Berlín y allí no hubo 1 millón de españoles. Como sabemos, hubo alguno, pero muy poquitos. Bueno, y a pesar de Franco, por cierto. El año 42 comienza con ese pacto ibérico, con Portugal, con la recepción a Oliveira Salazar en Sevilla, y es un año en el cual será medianamente calmado hasta octubre por parte de España por una razón, porque quien hasta el otoño amenazaba entonces a España o podía amenazarle era Alemania, pero Alemania, recordemos que el año 42 comienza con los reveses en el frente oriental, con esa rectificación del frente, fruto de las ofensivas soviéticas contra el grupo de ejércitos centro, y que cuando, después de la batalla de Kharkov en mayo, que es una gran victoria alemana, empieza la Operación Azul, Alemania ya solo tiene capacidad de operar en uno de los 3 partes del frente, ya no en todo el frente. Es verdad que también está la operación en Leningrado, donde mandan a Manstein, pero que luego nunca se llevará a cabo.
y solo actuará el ejército alemán en el grupo de ejército sur, como digo, con la Operación Azul del 28 de junio del 42. Por tanto, Alemania ya no tiene la fuerza para atacar a la Unión Soviética en todas partes. Ya ha perdido ese ímpetu, ya ha perdido esa fuerza y la guerra no va a ser corta. Para España es un respiro, pero no por ninguna explicación rara ni por cuestiones ideológicas ni nada, sino porque nadie en su sano juicio quiere tener un vecino tan poderoso. Sencillamente, sea este vecino el que sea. Nadie lo quiere. Y entonces ver que ese vecino tan poderoso, en fin, ha perdido fuelle, pues es siempre algo que te hace respirar. Será lo que suceda a finales del verano del 42 y comienzos del otoño, efectivamente la Operación Torch, la dimisión, el cese de Serrano en fin, por una serie de cuestiones, fundamentalmente por ser indiscreto en su veraneo en Italia, que tuvo en el mes de junio, donde se fue de la lengua con el conde Chiano y se supo, se pudo conocer, Franco tuvo conocimiento trascendió, vaya, lo que había dicho el ministro de Exteriores, y es lo que le costó el puesto en definitiva, ¿no? Y es ese mes de septiembre, cuando entra Jordana, octubre con la Operación Torch, casi diríamos que el último gran momento, hasta el otoño del 44, el último gran momento de peligro para España. Sobre todo será la Operación Torch, porque se pasarán momentos de verdadera zozobra, claro. España tenía la posibilidad de haber cerrado y haber hecho mucho daño a la flota aliada, esa es la realidad. Habría sido probablemente luego arrollada, pero a lo mejor España podría haber sido también tomada por el ejército alemán. En fin, la circunstancia podría haber sido muy difícil y muy complicada para los aliados. Eso pesaría luego mucho en el destino posterior de España, sobre todo de cara a Churchill, que bueno, lo tendría siempre presente. El año 42 fue un año, digamos, de normalización de las relaciones con Estados Unidos, con el cual se tenía unas relaciones muy convulsas. No se recibía al embajador norteamericano, a Wedel, porque había tenido una confrontación muy dura con Serrano, no se le invitaba al embajador americano a las fiestas oficiales, en fin, fue un problema con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos, además, no se entendía con Inglaterra en cuanto a la política con España. Gran Bretaña tenía la política del palo y la zanahoria y Estados Unidos, en cambio, pretendía que España hiciera una declaración tajante de neutralidad y Gran Bretaña le decía no puede hacerlo porque eso lo que supondría sería que tendríamos a la Wehrmacht en España, etcétera. Intentaba que Estados Unidos lo entendiese, pero no había manera. La verdad es que fueron bastante cazurros en ese sentido, hasta el punto de que finalmente el embajador norteamericano fue sustituido. Hay que hacer constar que después de que se inició el ataque alemán a la Unión Soviética, los planes militares que afectaban a la península ibérica y a España, en cuanto a potencia, fundamentalmente fueron por parte de los aliados. Hay un incidente que muestra que se podía haber llegado más lejos. Es el famoso incidente creo que es en Fernando Po, Sí. cuando unos comandos ingleses, creo que es en agosto del 41, ¿verdad?, entran y se llevan unos buques alemanes que estaban surtos en aquel puerto como puertos neutrales. Yo juraría que era comienzos del 42, me parece, en enero puede ser. No lo sé, lo voy a buscar, pero no tiene más importancia. Sí, bueno, pero que efectivamente que había los planes militares aliados respecto a la península eran sólidos y consistentes, ¿no? De hecho, en cambio, tú ves la evolución de los planes estratégicos alemanes con respecto a la península y a partir de esa fecha, del inicio de la campaña del Este, pasan a ser planes defensivos. ¿Qué hacemos si los aliados desembarcan en España? Pues vamos a hacer esto, aquello y lo demás allá. Son siempre planes defensivos. Como después la campaña del Este acaba, como sabemos, me refiero a la campaña del 41, ya de hecho nunca volvió a haber planes ofensivos serios, ¿no?, para España. Siempre fueron en práctica de si actúan los aliados vamos a reaccionar, ¿no? Y el desembarco en el norte de África, bueno, pues eso fue un auténtico... Yo creo que fue el momento en que España estuvo más a punto de entrar en la guerra, es mi opinión. Porque dentro del régimen de Franco había muchos que daban por hecho, me refiero sobre todo, por ejemplo, a Rese, el sector falangista, el sector azul, daban por hecho que el siguiente objetivo era España. Simplemente por especulación, no. Hay un hecho que es tan evidente que se comenta por sí solo. Yo lo he repetido muchas veces.
y es que de los 2 ejércitos norteamericanos que desembarcan en el Magreb, el tercer ejército, Patton, se va hacia Túnez y el quinto ejército, Clark, se queda en Marruecos, desplegado Así enfrente de es. España, ¿no? Entonces, los alemanes llegan a pensar que es conveniente invadir España para llegar a Marruecos y hacerle pinza a los norteamericanos, y los norteamericanos llegan a pensar que es conveniente adelantarse e invadir la península perdón, primero el protectorado, luego la península. Ujú. Los planes se adelantan tanto como para que la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, llegue a armar y a equipar a exiliados españoles en Argelia para lanzarlos a hacer guerrilla en Argelia, ¿no? Luego, a partir del año 42, realmente quien tiene planes, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿verdad?, contra España, es decir, para atacar el territorio español, son los aliados, ¿no? Alemania ya, después del año del 41, le induce su derrota en Moscú a una gran modestia y a no planificar nada así muy desmadrado con respecto a España. Otra cosa es que en España se le siga teniendo a los alemanes un muy saludable respeto, ¿eh? No olvidemos que el ejército alemán, cuando los norteamericanos desembarcan en Marruecos, se merienda lo que quedaba de Francia, pero vamos, en 2 días, y sin una baja. Atentos, el ejército del armisticio francés eran 100.000 hombres, por lo menos podrían haber hecho un fuego de salva para disimular, pero ni lo intentan, porque dicen, estos tíos no parece que nos van a doblar. Pero aún más demuestra, digamos, que hay que seguir teniendo el respeto a la Wehrmacht, lo que a mí me parece una de las operaciones estratégicas más alucinantes de la Segunda Guerra Mundial, que es la operación Axe, cuando desarman al ejército italiano desde el Ródano hasta el Dodecaneso, en un plis-plas, llevándose por delante no sé cuántos ejércitos italianos que los desarman y que tengan que seguir los gobernantes españoles actuando con prudencia respecto a Alemania no es ninguna tontería, no es ningún capricho, porque incluso en momentos en los cuales ya la posibilidad de una gran victoria estratégica alemana se veía muy lejana en el horizonte, la Wehrmacht tenía una capacidad ejecutoria tremenda, ¿no? Y te puede dar un disgusto muy, muy grande, ¿no? Y vuelvo a decir, termino el bucle, realmente quien en el año 42 y 43 formula planes militares contra España para ocupar territorios españoles son los aliados. En el plano puramente militar, por abundar lo que ha dicho Carlos, hasta el último día de la guerra todos los contendientes temieron a la última de las unidades alemanas. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, claro, era imposible por razones de tipo material, porque fue por aplastamiento. Pero la capacidad del ejército alemán hasta el final, hasta el mismo año 45, está fuera de toda duda. Y, por supuesto, es verdad que, y además, bueno, la mejor demostración es el intercambio de bajas que hay entre los distintos ejércitos. Y si lo comparamos con el Ejército Rojo, sigue siendo brutal la diferencia que hay en el intercambio de tanques, de soldados, etcétera, que se producen en las bajas entre unos y otros, ¿no? Por cada tanque que perdían los alemanes, los soviéticos perdían 6, 7, ¿no? O sea, quiere decir que eso prácticamente se mantiene hasta el final de la guerra a pesar de la gran mejora de los carros soviéticos, por poner un ejemplo, ¿no? Eso, por un lado, y por otro lado, efectivamente, los alemanes lo que hacen a partir del 42 son planes ya de tipo claramente defensivo. Ya no están pensando en tomar Gibraltar, ya no están pensando en saltar al norte de África, ni nada parecido, ni en las islas del Atlántico. Son planes reactivos con respecto a lo que puedan hacer los aliados. Y es que, de hecho, desde el año 40, desde finales del año 40, los británicos tienen planes de entrar en España, utilizar España, pequeñas cabezas de puente, utilizando a Portugal, por supuesto, es decir, utilizar España. Y lo más curioso del asunto es que los británicos, a la hora de elaborar estos planes, siempre dan por hecho que al provocar la invasión alemana, siempre dan por hecho que los españoles se van a defender de la invasión alemana. Siempre. O sea, en todos los planes ellos nunca
consideran que los españoles van a dejar pasar a la Wehrmacht y van a hacer, digamos, y van a tener una camaradería de armas con ellos y no le van a enfrentar. Todo lo contrario, todos los planes ingleses, oye, que existen y están ahí, se puede comprobar, todos parten de la consideración de que España se va a defender, no va a ser complaciente con ninguna invasión de su territorio. Hasta el mismo general Yagüe, que era claramente germanófilo por todos los conceptos y que estaba exiliado en su localidad natal de San Leonardo de Yagüe, en la provincia de Soria, precisamente acusado, entre otras cosas, de connivencia excesiva con los alemanes, por decirlo así. Hasta el propio Yagüe dijo que si los alemanes invaden España, hasta las piedras del Duero se levantarían para defender la libertad y la independencia de España. Quiero decir con esto que es que, bueno, se nos ha venido contando una historia que no es precisamente como probablemente transcurrió y que la documentación está ahí. Efectivamente, a partir del año 41, ya con mucha claridad, hay planes, sobre todo británicos, para utilizar España. Y de hecho, la primera señal es de la primavera de 1940, antes incluso del ataque alemán del 10 de mayo, de 1940 sobre el frente occidental, de comienzos del mes de mayo, donde se dice que España, a través de la embajada italiana, llegan informaciones, de la embajada italiana en Madrid, llegan informaciones de que Gran Bretaña tiene previsto desembarcar en España. Como sabéis, todos los que querían lanzar informaciones falsas en Europa, lo primero que hacían era decírselo a los italianos, porque si se lo decían a los italianos ya lo sabía toda la diplomacia europea. Esto es lo que hicieron los ingleses en esta ocasión. Y de hecho la embajada italiana en España cambió todas sus pesetas, todas las pesetas que tenía, porque creían que en poco tiempo iba a haber una moneda de ocupación en España. Y literalmente en el informe que Beigbeder le pasa a Franco se lee, según los italianos, España va a ser la próxima Noruega. Es decir, va a ser el país en el que se va a producir una carrera entre británicos y alemanes para ver quién ocupa el país, quién ocupa los puertos, desembarcos aerotransportados. España, a muchos efectos, es una isla y en ese momento todavía no se ha producido el ataque en el frente occidental, con lo cual Alemania no puede pasar a través de Francia, por decirlo así. También por eso, como decíamos al principio, retomando lo que hemos dicho ya hace casi 2 horas, también por esa razón había una creencia de que Alemania efectivamente podía saltarse los Pirineos e ir a Gibraltar directamente, porque ya había habido planes anteriores y ya sonaba en los oídos eso de que España podía ser la próxima Noruega. Sí, y para recapitular, decir eso, que al final, hoy en día ya sabemos la historia, ya sabemos cómo terminó todo, pero hasta lo que hemos dicho, finales del 42, principios del 43, España corrió el riesgo de convertirse en un escenario en conflicto por parte de Alemania y los aliados, como así ocurrió posteriormente en Italia. Y ya está. A pesar de que hoy en día parezca impensable, el Sí. riesgo estuvo y cada uno pues tuvo que jugar sus cartas como pudo. Ya fue luego, a partir de mayo de 1943, una vez que cae la cabeza de puente alemana en Túnez, donde ya, pues evidentemente ya España ya se va a quedar en un sector ya muy secundario que no interesa ya ni aliados ni No, aún, alemanes. atentos, que esto es muy curioso. Sí, pero menos. No, pero me refiero a que hay, creo que es Varela, no me refiero al general, sino a este historiador, que ha llamado la atención sobre el hecho de que los aliados, y ya sabemos que practican mucho esto que ellos llaman la estrategia periférica, es decir, Ujú. pelear en sitios que no les afecta a ellos mucho la destrucción. Bueno, hemos visto el tema de Escandinavia, el tema de Grecia. El año 43, los ingleses les llegan a decir, y pensando que van a caerles muy simpáticos a Stalin, que están pensando seriamente en invadir España. Y, según recogía este historiador, Stalin siempre dice, ni se os ocurra, qué tontería. Stalin estaba totalmente en contra de la campaña militar aliada en Italia, y a fortiori aún más contra una campaña militar aliada en España, ¿no? Otro nivel. Sí, dice, bueno, dejaros de hacer el cimbel, y atacar o tenéis que atacar, que es en Francia, en la costa francesa, y ya está, ¿no? Todas estas estrategias periféricas británicas que tanto les divertían a ellos, a Stalin le atacaban al hígado. Entonces, este señor ha puesto de manifiesto específicamente cómo, cuando fue Eden el que le lanzó esta propuesta, esta eventualidad a Stalin, dijo, ni se os ocurra invadir España, porque, claro, ya imaginaba que en caso de una invasión británica en España iba a ocurrir lo mismo que en Italia, que iba a ser muy lenta, porque además en este caso, igual que se habrían opuesto a una invasión alemana, también se habrían opuesto a una invasión británica, ¿no? Pero en fin, aún en el año 43 había bastantes posibilidades de que aquí se hubiera aliado, ¿no?
Y hay personajillos detestables como el Paul Preston, seguro que compartes mi valoración, Fernando. Y yo lo recuerdo en uno de esos programas televisivos diciendo, ni más ni menos, el tío que sí, que los ingleses tenían que haber invadido España, provocando una contrainvasión alemana, porque al final, claro está, la guerra la iban a haber ganado los ingleses y, por supuesto, habrían introducido un sistema democrático aquí, ¿no? Así que habría sido bueno para España esto, ¿no? Al Preston le importa una mierda que el país se hubiera lanzado a una guerra civil como la terrible guerra civil que vivió Grecia. Sí, A señor. eso le importa un pijo a Preston, que en Grecia empezara una guerra civil del 45, que duró, si mi memoria no me falla, hasta el 49, y cuyas secuelas, cuyas eh, duelos, enfrentamientos, aún se patentizan en la sociedad griega, ¿verdad? Aún quedan señales de aquel enfrentamiento. A él no le importa una mierda. Llegó a decir con toda tranquilidad este personajillo que sí, que tenía que haber invadido España para provocar la reacción de la Wehrmacht y así en España se habría implantado una democracia al final, ¿no? Ya le digo, sin importarle a él que nos hubiera lanzado de hoz y coz a, a una nueva guerra civil, ¿no? Como la que vivió la pobrecita Grecia por culpa de los británicos y de los soviéticos, claro. Absolutamente de acuerdo. Y no solamente ha sido Preston, ha habido también algunos otros comentaristas hispánicos con mucho predicamento en determinados círculos y en algunos medios de comunicación, como es la radio, que defendieron esto. No sé si lo defenderían hoy, pero que en su tiempo también defendieron eso, que ojalá los aliados hubieran desembarcado en España, que en vez de en Italia hubiera sido la batalla en España, porque eso nos hubiera traído una democracia mucho antes, etcétera. Bueno, en fin. Creo que son cosas que se comentan solos, ¿no? Al precio de una guerra primero y de una guerra civil después, que hubiera sido bastante peor, con toda seguridad, que la guerra civil, en términos militares por lo menos, que habíamos vivido entre el 36 y el 39, que en realidad, pues, en fin, tuvo una cantidad de bajas, y dejamos de lado la represión, en torno a unas 200.000 seguramente, e incluso menos en el terreno puramente militar, ¿no? Con toda seguridad, una batalla que se hubiera tenido lugar en España, en la península ibérica, en España, entre los alemanes y los aliados, hubiera arrojado unas cifras de muertos muy superiores y además hubiera venido acompañado también de una guerra civil. Hubiera sido auténticamente terrible. Pero bueno, hay gente que tiene este modo de razonar. Pues con esto ya nos podemos ir, que nos hemos pasado también de tiempo, al final ya de la Segunda Guerra Mundial, porque ya, bueno, hay ciertas relaciones que tampoco vamos a entrar aquí, que sí en el programa VAR, que compra armamento, pero bueno, al final, ya resumiéndolo mucho, lo que nos interesa es que termina la Segunda Guerra Mundial. España ha ido de alguna forma sorteando tanto a unos como a otros y pues una vez que llega mayo de 1945, sabéis que Stalin sí que está a favor, ahora sí, antes no, pero ahora sí, de que se pueda intervenir en España, pero parece ser que el resto de sus aliados de Stalin se mantienen más cautos. No sé qué valoración hacéis de este primer periodo, ¿no? Porque luego ya sabemos que España sí que se va a acercar más a Estados Unidos con los pactos de Madrid del 53 y todo esto, pero bueno, sin llegar a eso, simplemente la situación en la que se queda España a nivel internacional durante los últimos años 40. Simplemente vuestra valoración y vuestro análisis sobre eso. Bueno, derrotado el eje, y además de una manera bastante contundente, ¿verdad? Alemania ha capitulado incondicionalmente, Italia se ha ido del conflicto bastante antes. Interesaba seguir manteniendo vivo el espantajo, ¿verdad? De un peligro fascista, etcétera, etcétera. Entonces, ningún país se prestaba tan bien para montar todas estas alaracas, todas estas fantasmas como España, ¿no? Entonces, quisieron presentar a España como, en fin, como un peligro, el Cuarto Reich, por así decirlo, un peligro increíble para el nuevo orden mundial, de ahí que se la excluyan Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues pura propaganda, ¿no? Se va a especular hasta el aburrimiento con que hay un montón de líderes nazis y fascistas y tales refugiados en España y que esto es un campo de que están pasando todos por aquí para reconstruir el no sé cuánto Reich y tal y cual. Y
sale el famoso tema movido por propagandistas polacos a las órdenes de Rusia, por ejemplo, de que España está construyendo la bomba atómica. Que hay En un Ocaña. montón en Ocaña. Un montón de científicos alemanes que se han refugiado aquí y ahí están montando una bomba atómica, ¿no? Bueno, la bomba atómica llega un momento en que alguien va a verla y creo que es una fábrica de ladrillos, ¿no? Lo que encuentran en ese sitio, ¿no? Luego, España sirve como espantajo, ¿eh? Hay que mantener viva esa idea de una coalición antifascista. Este es un enemigo al cual nos viene muy bien para darle a seguir zurrando, cada uno con sus propios intereses. Y España va a ejercer ese papel. España ni suponía ningún peligro para el orden internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay países que habían estado tan complicados o con el eje como España, no, mucho más, van a ser admitidos sin ningún problema en el nuevo orden. Pero España se prestaba muy bien por ciertas características, en fin, el hecho de que gobernara Franco, por ejemplo, se va a prestar muy bien a que le atribuyen ese papel y a que sigan zurrándole a alguien en nombre de la victoria antifascista, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tiempo. El comunismo no puede tardar mucho en revelar su auténtica realidad, ¿no? Y cuando todo el mundo en Europa, no Stalin, perdón, no el bocazas de Churchill, sino que todo el mundo en Europa vea que lo que ha ocurrido en Europa Oriental no tiene nada de liberación y que con las bayonetas y con las cadenas de los tanques han impuesto un régimen como el comunista, pues evidentemente tendrán que admitir a España en el nuevo orden mundial. Y paradójicamente, además, esa presión sobre España en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y en los años subsiguientes producirá una unión del país en torno a la figura de Franco. Será verdaderamente ahí donde se consolide el régimen, más allá de los avatares de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, porque la Guerra Civil, contra todo lo que se quiera decir, realmente termina con un país exhausto que está con los brazos abiertos para recibir a Franco en los lugares donde Franco no había logrado todavía entrar. Es el caso de Cataluña. El caos es tal, las circunstancias son tan terribles, los crímenes han sido tan grandes que verdaderamente al Ejército Nacional, ahí están las imágenes, por ejemplo, de la entrada de Yagüe en Barcelona, que se conservan perfectamente y que se pueden ver en YouTube o en cualquier sitio. Bueno, pues miles y miles y miles de barceloneses acuden a la entrada de los nacionales en la ciudad y de catalanes en general, ¿no? En toda la región, según van entrando los nacionales. Esta es la realidad, es decir, la España del Frente Popular estaba absolutamente exangüe, ya no lo soportaba más. Y hubo salvo los, como es lógico, los elementos más militantes, que naturalmente no, pero la generalidad de la población en el lado que no había caído de los nacionales acogió a los vencedores de la Guerra Civil en general de muy buen grado. Esa es la realidad. Y luego hubo pues todo el problema de de lo que sucedió de la posguerra durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y no es que el régimen fuera como tal inestable, pero las circunstancias exteriores eran las que eran. Y fue precisamente fueron esas maniobras de la entrada de los maquis a través del Valle de Arán en el otoño del 44 y la persistencia del fenómeno de los maquis, de esos guerrilleros terroristas en muchas zonas de España, la presión de la diplomacia exterior, sobre todo la europea, y la retirada de embajadores, es lo que jugó más a favor del régimen. Porque en esas circunstancias, como cuando se producen los bombardeos aéreos, la gente no se puede rendir individualmente a un bombardeo aéreo, ¿verdad? Bueno, pues de la misma manera tampoco te puedes rendir cuando, por ejemplo, se produce un embargo de alimentos como se produjo a España, un hecho abiertamente criminal, hay que decirlo, por razones de tipo ideológico, o al menos así se justificó, ¿no? Finalmente Franco dijo, bueno, ya se aburrirán y no os preocupéis de que se vayan los embajadores porque volverán y nosotros seguiremos donde estamos. Y efectivamente así ocurrió. 2 años después, año y pico después, los embajadores volvieron. ¿Se pasó mal? Sí, se pasó mal, hubo cartilla de racionamiento, como digo, heredada de la zona republicana durante la guerra, y cuidado porque la cartilla de racionamiento en España se abolió un año antes que en Gran Bretaña. O sea que tampoco magnifiquemos el asunto, pero quiero decir que obviamente sí, se pasó mal y fue una época dura que prolongó
el inmenso desarrollo de España que tuvo lugar en la segunda, bueno, a finales ya de los años 50, los años 60 y 70. O sea que, bueno, y es la época de línea, es la época de la creación de la base industrial de España, en fin, de muchas cosas. Pero desde el punto de vista exterior, obviamente España quedó muy, muy, muy desasistida y fueron, sin duda ninguna, tiempos complicados. Otro de los, digamos, de los síntomas de lo que pasó fue, como he dicho, la entrada del maquis, que no encontró prácticamente ningún eco en la población, y es más, eran los propios campesinos de la zona catalana y de la zona navarra los que denunciaban a los maquis a la Guardia Civil. Esta es la realidad, una realidad que hoy se pretende velar por intereses de tipo ideológico y no históricos, porque lamentablemente hoy estamos en ese punto.